Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la primera clase de Introducción a la Problemática Contemporánea, a la primera clase práctica. Hoy vamos a ver la Primera Guerra Mundial, este conflicto que se desató entre 1914 y 1918. Para ello vamos a trabajar con dos textos. Un texto del historiador Eric Hobsbawm titulado La época de la guerra total, y luego vamos a trabajar con una fuente de Stefan Zweig titulada Las primeras horas de la guerra en Europa. Con Hobsbawm supongo que muchas y muchos de ustedes ya se habrán familiarizado en el curso de ingreso. Hobsbawm fue un referente de la historia de los siglos XIX y XX. Perteneció a la corriente de los historiadores marxistas británicos y a comienzos de la década de 1990 publicó un libro titulado Historia del siglo XX, que ofrece una vista panorámica del siglo XX y del cual el texto que ustedes tienen para leer hoy es un capítulo. Esta Primera Guerra Mundial es lo que para Hobsbawm es el acontecimiento que en la periodización de Hobsbawm marca el inicio de lo que él denomina un siglo XX corto. Y además, dentro de ese siglo XX corto, Hobsbawm delimita un período al que llama la era de las catástrofes, que también habría comenzado con la Primera Guerra Mundial y finalizado en 1945 con el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esta era de las catástrofes comprendería las dos guerras mundiales y el periodo de entreguerras. Pero además la Primera Guerra Mundial no solo que abre el siglo XX corto, sino que estaría dando cierre a lo que Hobsbawm denomina como el largo siglo XIX y a la última etapa de este siglo XIX, que fue la era del imperio, un periodo que se inició en la década de 1870, en el cual las principales potencias europeas se lanzaron a la conquista de territorios en zonas extraeuropeas, territorios a los cuales dominaron, y donde en estas potencias hicieron valer su poderío en función de su crecimiento económico y de las colonias que dominaban. Bueno, esa rivalidad entre países condujo al estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿con qué se van a encontrar ustedes en el texto? En principio, lo que hace Hobsbawm es establecer una comparación entre las características que habían tenido las guerras durante el siglo XIX y las características que comenzaron a tener a partir del en el siglo XX y que comienzan a evidenciarse a partir de la Primera Guerra Mundial. Hobsbawm observa que en el siglo XIX las confrontaciones bélicas por lo general se habían dado en las zonas de influencia de las potencias europeas o en las zonas de las colonias, pero que en general los países europeos habían intentado mantener un equilibrio de fuerzas, que fue lo que se denominó el concierto europeo. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial se rompe ese concierto europeo. Y esta guerra va a tener enfrentadas por primera vez a la mayoría de las grandes potencias mundiales. De hecho, en un bando vamos a tener a los países centrales como Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y en el otro bando van a luchar Gran Bretaña, Francia, Italia, y también otra novedad que introduce la Primera Guerra Mundial es que van también a involucrarse potencias extraeuropeas como Estados Unidos y Japón.
Por supuesto que van a intervenir también otros países que van a actuar como aliados de esas potencias en uno y otro bando, y además las colonias, ¿no? Que van a tener que entrar a la guerra por obligación, exigidas por las metrópolis. Bueno, la Primera Guerra Mundial introduce entonces esta novedad, que es el hecho de que se ven enfrentadas la mayoría de las grandes potencias mundiales, pero aparte, otra novedad que introduce es su larga duración, ¿no? A diferencia de las guerras del siglo XIX, que en su gran mayoría habían durado solo meses e incluso semanas. La Primera Guerra Mundial implicó varios años y un gran esfuerzo de guerra.